Estamos en el marco de la temática de este mes titulada Padre Eterno. Y damos gracias a Dios por el enorme privilegio de poder estar delante de ustedes, que Dios nos brinda a mi esposo y a mí, de poder ministrar, porque es una honra y un privilegio para nosotros, y lo hacemos con temor y reverencia delante de Dios, entendiendo que Dios hoy quiere hablar a sus vidas y poder ser ese canal a través del cual Él ministre su palabra en esta mañana. Damos gracias a los pastores Vargas por esa confianza y ese honor de poder estar delante de ustedes. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias, sea digital o física, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versos 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y dice la preciosa y poderosa palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. Así pues, Padre, que así agradó en tus ojos. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Sigue diciendo Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Incline su rostro, por favor. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú hablando a cada necesidad conforme la necesidad de cada hermano y de cada hermano, de cada familia aquí representada. Oh Dios, y que hoy tú seas, oh Dios, glorificándote, exaltándote y ministrando cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en Él te damos gracias. Amén. Amén. He titulado esta enseñanza de hoy: el corazón de un padre bueno. Porque aunque este mes estaremos celebrando el Día del Padre, la temática está centrada no en un padre terrenal, no en los padres terrenales, sino en ese Padre eterno, en el Dios Padre, en el que te amó, en ese Dios que es el mejor ejemplo de paternidad que podemos tener, y que si bien es un privilegio, honor, honra, es una bendición poder ser padre, tener el privilegio de ser padre, también nos encontramos con la realidad de que el ejercicio de esa paternidad nos enfrentamos día a día a luchas, a pruebas, a retos, a dificultades que traen cargas a nuestras vidas, que traen quizás cansancio, a veces hasta desilusión, y produce en nosotros a veces mucha preocupación.
Y creo que el llamado que Dios nos está haciendo hoy, no solamente a los padres, sino a cada uno de los hijos de Dios y las hijas de Dios, es que podamos venir a Él y descansar, entregar nuestras cargas a Él. Por eso el llamado de Dios en esta mañana es: venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Todos en algún momento hemos experimentado quizás momentos de tristeza, de preocupación, de angustia, quizás momentos de crisis emocionales, a veces hasta depresión, y todo eso podemos decir que es normal y que todo ser humano lo puede pasar, pero que no es allí donde Dios te quiere a ti y a mí. Dios te quiere sacar de allí, de ese lugar, y traerte al descanso que Él nos ofrece. Amén. Y vamos a descubrir hoy el corazón del Padre a través de una historia en el Antiguo Testamento, la historia de David y Mefiboset. La historia de David y Mefiboset ilustra a la perfección cómo un rey que representa a Dios busca a alguien roto, escondido y temeroso, no para castigarlo, no para vengarse, sino para sentarlo a su mesa como hijo. La historia de Mefiboset refleja con nuestra propia condición y la bondad de Dios. Nos revela el corazón de un padre bueno. Y la Biblia nos muestra en 2 de Samuel esta historia que se da en el marco de una sucesión de poder y de autoridad. Un rey que estaba siendo depuesto, Saúl, y un rey que estaba tomando la autoridad que había sido elegido por Dios, llamado David. Y en ese conflicto, en todo aquello que se genera en esa sucesión de poder, no solamente muere Saúl, sino que muere también Jonatán, su hijo, y estaba el nieto de Saúl llamado Mefiboset. Mefiboset tenía una nodriza quien le cuidaba, y Mefiboset vivía, por supuesto que vivía en palacio. Mefiboset tenía todas las comodidades habidas y por haber. Mefiboset tenía una vida que cualquiera de nosotros quizás deseamos tener, de bendiciones, de provisión. Mefiboset no tenía preocupaciones de ningún tipo porque todo como que estaba a la mano. Pertenecía a la familia real, pertenecía a la familia del rey. Y Mefiboset en este momento se genera esta confusión, su nodriza en aras de protegerlo, lo toma, sale corriendo con él, buscando un lugar donde esconderlo, porque se estilaba que normalmente el rey que era depuesto sufría la persecución y muchas veces la muerte por aquel rey que estaba tomando el poder, porque era costumbre que un rey, cuando caía o moría, le tomaba su lugar el hijo o el nieto, la descendencia. Y entonces ellos se ocupaban de destruir la descendencia para que no hubiese luego algún conato de sedición y de tomar el poder nuevamente. Y en esta condición, esta nodriza sale corriendo y Mefiboset se cae en el camino, en esa carrera que la nodriza llevaba, se le cae de las manos y ella lo vuelve a tomar y logra huir con Mefiboset y esconderlo para proteger su vida.
La nodriza se da cuenta, lamentablemente, luego, que cuando lo toma, sus piernas estaban lisiadas. Mefiboset quedó lisiado y de alguna manera Mefiboset representa a alguno de nosotros. Y Mefiboset quedó lisiado porque la nodriza, aún en aras de protegerlo, lo dejó caer. Y quizás muchos de nosotros hoy nos encontramos lisiados porque alguien nos dejó caer. Y si algo duele, si algo trae dolor, si algo trae traumas, es cuando alguien que se supone que debería proteger, que debería amar, que debería proveer, que debería hacer todas esas cosas, hace todo lo contrario. Y hay hijos que sus padres los han dejado caer. Hay quizás alguien que te dejó caer, quizás tu cónyuge, que se esperaba o se suponía que te protegiera y te amara y te dejó caer, te traicionó. Quizás la vida te deparó un futuro que no era el que esperabas. Porque fue lo que ocurrió. A Mefiboset le cambió la historia de un día para otro. Vino como un de repente, pero un de repente contrario a lo que esos de repente que nosotros esperamos que nos cambie la vida para bien. Se la cambió para mal. Y es una historia triste, la de Mefiboset, pero que vemos en esta historia cómo la gracia de Dios y el amor del Padre es reflejado y manifestado a través de él y termina siendo una historia de redención, una historia de amor, una historia donde la gracia y el favor de Dios son manifestados. Y dice la palabra, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. O sea, aquí la información, como quien dice, no es de gran valor. O sea, no creo que te vaya a ser de utilidad en el reino. Solo un hijo de Jonatán que está lisiado, está impedido, tiene muchas limitaciones, él no puede ni arrastrarse, él no vale mucho. Y el rey David sigue preguntando, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Porque Dios quiere llevarte a un lugar de descanso. Y Siba responde que él está en Lodebar. Pero Lodebar es un lugar que no es un lugar de descanso. Y dice que él está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor. Iglesia, no tengas temor. No tengas temor. La palabra que menos esperaba escuchar Mefiboset era: no tengas temor. Él pensaba que quizás venía una amenaza de muerte, una venganza,
o algo por el estilo. Pero David dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Imagínate ese escenario. Te encuentras en Lodebar, te encuentras lisiado, escondido, pero la noticia es que viene el principal de la casa del rey y te dice, el rey te mandó a llamar. Y es la analogía que vemos aquí, que se cumple en Jesús, en esta escritura de Mateo, cuando él dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y en esta historia vamos a descubrir al corazón de un padre bueno, porque vemos en esta historia que hay, quisiera definir 3 elementos importantes, primeramente en su significado, y el de la palabra, el nombre Mefiboset, porque Mefiboset en su significado literal significa el que esparce vergüenza. El que derrama, esparce vergüenza. La palabra Mefiboset en hebreo significa literalmente venganza, vergüenza o confusión. El que esparce vergüenza y el cual lo que tiene es confusión. O sea, imagínate que cuando te llamen, te digan, tú que eres el que esparce vergüenza, tú que eres la confusión, ve acá. Vea esto, el nombre de Mefiboset lo había de alguna manera llevado a Lodebar, porque aunque era del linaje real, aunque pertenecía a la casa del rey, podemos ver aquí que fueron los errores de su abuelo Saúl los que lo llevaron a tener una consecuencia trágica. Y también está la palabra Lodebar, porque David pregunta, ¿dónde está? Porque Dios no pregunta quién eres o qué méritos tienes. Dios siempre pregunta dónde estás para ir en pos de ti y encontrarte. Apláudale al Señor. El significado describe con precisión asombrosa el estado de una persona que vive alejada del amor, del descanso del Padre. Y una partícula de negación o no. Y devar o davar, que significan palabra o pasto. Debido a esto, lo devar tiene 3 significados principales. Uno es tierra de escasez, lugar sin pastos. Por eso, cuando él pregunta dónde vive, en Lodebar, yo me imagino a Siba diciendo, allá no hay nada bueno que buscar. Allá la tierra es árida y seca. Ya no hay nada bueno. Y representa la escasez espiritual, vivir lejos del Padre. Lugar de silencio y donde no hay palabra. Dado que Lodebar significa palabra, Lodebar se traduce literalmente como no palabra o lugar donde no se habla. Porque creo yo que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio Lodebar. Tenemos ese lugar donde parece que las oraciones no son escuchadas, donde parece que nada está a mi favor, donde parece que todas las noticias o las que podemos recibir o diagnósticos o pronósticos no son favorables para nuestra vida.
Y trae muchas veces esto, tristeza, algunas veces depresión, angustia y confusión. Pero este significado nos abre una luz, porque lo de bar significa el lugar de no palabra, donde escasea la palabra. Y creo que hay circunstancias, bien sea de salud, emocionales, a veces circunstancias que pueden ser legales, donde parece que nada está a tu favor, pero que una palabra termina transformando tu realidad. Hay circunstancias donde parece que hay solamente la opción de un psicólogo o de un psiquiatra o de un abogado. Y no es que no estemos de acuerdo con esto, todo esto es una provisión de Dios para traer auxilio y socorro a nuestras vidas. Pero hay momentos en tu vida y en mi vida que una palabra de Dios va a hacer la diferencia y va a traer la solución a tu vida y te va a llevar al descanso de Dios. Di la palabra y mi siervo sanará. Solo una palabra tuya bastará, Señor. Y hay momentos donde tú puedes buscar a Dios y la palabra va a hacer la diferencia en tu vida. Y circunstancias que ameritaban quizás un proceso prolongado fueron resueltas en un día. Porque así en un día le cambió la historia. Una mañana le cambió la historia por completo a Mefiboset. Para mal. Pero una mañana también David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán y a Mefiboset le cambió la historia para bien. El lugar de insignificancia o tierra de la nada también significa Lodebar. Y tiene que ver con la pérdida de identidad. Aunque Mefiboset era del linaje real, Mefiboset ya no se sentía como tal. Mefiboset termina diciéndole a David: ¿quién soy yo? ¿Quién es este perro muerto para que te acuerdes de mí? Mefiboset estaba en lo más bajo de su estado emocional, de su identidad y de lo que él podía ser y de su expectativa de vida en la tierra. También podemos ver la figura de David como rey, porque David como rey es muy extraordinario porque él no actúa simplemente como un gobernante terrenal. David opera aquí como un tipo de Cristo, un asombro, reflejo anticipado de Jesús y como una manifestación del carácter de Dios como un padre bueno. En la cultura del Antiguo Oriente, la figura del rey o del padre estaban íntimamente ligadas al rey. Se le consideraba padre de la nación, el proveedor y el protector de los desamparados. Padre, proveedor y protector, que es una de las características que tiene el Padre celestial, el Padre bueno que nosotros tenemos. Entonces hay 13 verdades profundas sobre Dios que nos muestra el rey David. Y una de ellas es el rey que busca por pacto y no por méritos. Quizá la gente que está a nuestro alrededor a veces mira nuestras cualidades, nuestras destrezas, qué hemos hecho, qué hemos logrado en la vida, cuáles son nuestros títulos, cuáles son las estrellas, pero Dios no nos ha buscado nosotros por nuestros méritos, sino por sus méritos redentores en la cruz del Calvario. A su nombre, gloria. Apláudale bien fuerte si es para él. Segunda cosa que nos muestra
el rey David es del rey de nuestro Padre bueno, es que Él es el rey que restaura la herencia perdida. Dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Porque cuando leemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, muy pocas veces lo relacionamos con herencia. ¿Sí o no? Pero usted sabe muy bien que desde el punto legal, un testamento está ligado a herencia. Cuando hay un testamento que dice que tú eres heredero de algo, eso nadie lo puede revocar. Y cuando tú lees el Nuevo Testamento y la palabra, las promesas que Dios te ha dejado para ti y para mí, entonces podemos saber y entender que tenemos una herencia de bendición, una herencia en los cielos y una herencia que Dios nos ha dado, el Padre bueno, para nuestras vidas. Porque Él es un Dios, un rey que restaura. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no te conformes con quedarte en Lodebar. No te conformes con el Lodebar de la depresión, de la escasez, de la estrechez, de la falta de identidad. Porque no ya somos salvos, no. Dios te salvó. Pero Él quiere transformar tu vida, Él quiere transformar tu realidad. Él dice, venid a mí, los que estáis cargados, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él te está invitando a sentar a la mesa del Rey. A su nombre, gloria. Porque Él es el Rey que dignifica en la mesa real. En la mesa real en aquellos tiempos tenía mucho significado. Sentarse a la mesa con el rey era algo de mucha importancia. Significaba que tenías autoridad. El que se sentaba a la mesa con el rey implicaba que era de su total confianza. Sentarse a la mesa con el rey también significaba que eras digno de esa confianza. Pero algunos de nosotros quizás sentimos que no somos dignos, pero es donde Él nos dignifica. Porque cuando vemos a Mefibosé sentado a la mesa con el rey, hay otro elemento que tiene gran importancia, que es el mantel de la mesa. El mantel de la mesa en aquellos tiempos servía no solamente como algo decorativo. El mantel de la mesa implicaba que todos los que estaban, los comensales que estaban en la mesa, cuando la mesa, el mantel llegaba hasta la alfombra, cubría los pies de aquellos que podían estar quizás por el camino sucios o imperfectos, y cubría sus imperfecciones, y de aquí para arriba todos eran iguales. Por eso que el mantel aquí representa la gracia de Dios. Cuando Mefibosé estaba sentado a la mesa con el rey, él se veía igual a los demás que estaban con él. Era digno, era el mismo delante de todo, porque el rey lo dignificó. No sé si alguien me puede entender. ¿Por qué es que un rey terrenal exige que sus súbditos trabajen para él? Nuestro Rey y Padre Celestial pone a sus ángeles y su gracia a trabajar en favor de sus hijos. Y esta hermosa historia, la figura del rey David actuando por pacto, nos revela de forma tangible y conmovedora los atributos más profundos de Dios como un Padre bueno. Cada acción legal y relacional en el palacio refleja cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial, de un Padre bueno. Y número uno, tenemos que Él tiene una gracia incondicional. Jehová es bueno, dice la palabra, y fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno.
Pero Él solo nos pide que nuestra confianza, que creamos en Él, que le creamos a Él y que le creamos a su palabra. Que no estemos en lo de bar, en lugar de no palabra, sino que una palabra marque tu vida, una palabra sea lo que te marque tu confianza. La palabra dice que tenemos promesas preciosas y grandísimas a las cuales podemos asirnos, de las cuales podemos sostenernos. Y hay una palabra de parte de Dios para tu vida que te va a sostener, una palabra que te va a levantar, una palabra que te va a restaurar. Hay una palabra que te va a sanar en el nombre de Jesús. Número 2, la iniciativa redentora. Un padre que busca al extraviado. A veces a nosotros se nos pueden acabar las fuerzas. A veces a nosotros nos puede flaquear la fe. Pero Jesús tomó la iniciativa de decir: vengan a mí los que están cargados y trabajados. Yo sé que se encuentran desanimados, yo sé que están cargados, yo sé que el dolor los ha agobiado, pero vengan a mí que yo los haré descansar. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Número 3, la fidelidad absoluta. Un padre que cumple sus promesas. Si hay algo claro que podemos tener nosotros, es que si Jesús dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y nos da como promesa que Él nos va a llevar al descanso, es porque te va a llevar al descanso, es porque te va a llevar a la paz que sobrepasa a todo entendimiento, es porque va a traer provisión a tu vida. Cuando Él promete, Él cumple. Cuando Él promete que tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, se va a multiplicar la paz de tus hijos. Cuando Él promete que Él va a ser tu defensor, Él va a ser tu defensor, porque Él es Jehová, el Dios de guerra, el Dios que no ha perdido ninguna batalla. Cuando Él te promete, Él cumple. Él cumple sus promesas, y sus promesas son en el sí y en el amén. Si hay algo seguro, es que todos nosotros podemos quizás deprimirnos, angustiarnos y caer hasta en depresión. Pero también tengo algo seguro, porque lo he vivido, que cuando decidimos creerle a Dios y a su palabra, nos saca del lodevar de la depresión, nos saca del lodevar de la tristeza, nos saca del lodevar de la angustia y de la debilidad, y nos fortalece y nos levanta y nos lleva a su descanso, a su mesa, para tener comunión con Él. A su nombre, gloria. Apláudale fuerte, apláudale al Rey de Reyes. Número 4, misericordia y compasión. Este rey muestra un padre que quita el temor. Dijo David: no tengas temor. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos luego de su resurrección, las primeras palabras fue: no temas. No temas. No temas, manada pequeña, yo estoy contigo. No tengas temor, que yo soy tu Dios, que te sostiene de mano derecha. No temas. Primera reacción de Mefiboset fue postrarse. Hay circunstancias a tu vida que vienen para hacerte postrar, pero Dios te dice: no temas, no te postres delante de la circunstancia, póstrate delante del Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos. Mefiboset decía: esto va a ser una venganza. Él me mandó a llamar, pero yo sé lo que va a pasar. Él va a cobrar venganza. Y David sabía lo que suponía Mefiboset, y le dice: no temas. Hay noticias que vienen para traerte temor, pero Dios te dice hoy: no temas. Yo soy el Dios que cambia las circunstancias. Yo soy el Dios que todo lo puede.
Yo soy Jehová Nisi, tu bandera. Yo soy el que te defiendo. Yo soy Jehová Shaddai, el Todopoderoso, el que no ha perdido ninguna batalla. Número 5, restauración total. Un padre que devuelve la herencia y la dignidad. ¿Y sabes qué? El que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te llamó a salvación, te llamó a santificación, pero también te llamó a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ese llamado hoy es a través de la voz de Jesús diciendo: venid a mí los que estáis cargados, trabajados y cansados. Quizás tienes tiempo asistiendo, quizás aún le sirves al Señor, pero estás atravesando circunstancias que han golpeado tu vida. Tú lo que necesitas es una palabra de parte de Dios para tu vida. Una palabra que te levanta y una palabra que te enseñe el corazón de Dios. Por eso necesitamos que Jesús nos revele el corazón del Padre, el corazón de un Padre bueno. Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Porque Jesús dijo: aprended de mí. Y por eso necesitamos imitar a Jesús para cada día poder parecernos más al Padre y poder tener esos atributos que son comunicables para nuestras vidas. Y te haré volver todas las tierras de Saúl, tu padre. Voy a devolverte lo que la vida te robó, le dijo David. Voy a devolverte lo que tu familia perdió. Voy a restituir, porque Dios es un Dios de restitución. Es un Dios que transforma, es un Dios que cambia, pero también un Dios que restituye lo que perdiste, lo que robó la oruga, el revoltón y el saltón. Eso Dios te lo va a restituir. Su nombre, gloria. Y como sexto punto, aquí vemos una paternidad relacional y de identidad. Un padre que invita a su mesa. Un padre que no es un padre distante. Un padre que es un padre que nos anhela celosamente, que desea intimidad. Por eso dice: venid a mí los que estáis cargados y trabajados. Venid a mí los que tenéis preocupación. Lo que quizás te ha alcanzado la depresión, quizás te ha alcanzado la enfermedad, las malas noticias. Venid a mí que yo los voy a hacer descansar. Y tú comerás siempre a mi mesa, le dice David. Él no lo trajo a palacio de visita. Él no lo trajo simplemente para decirle que le iba a devolver lo material, las tierras que le iba a devolver. Él lo trajo para decirle: ¿sabes qué, Mefiboset? Vas a comer de ahora en adelante, siempre, siempre vas a comer a mi mesa. Y Dios te dice hoy: vas a sentarte conmigo a mi mesa y te voy a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. A su nombre, gloria. Y hay un contraste aquí de las dos mesas. Una, el yugo del huérfano. Lodebar, Mefiboset creció sin padre. Jonatán murió y bajo la sombra de un abuelo que vivió atormentado por los celos, la ira y la inseguridad. Las heridas de los padres terrenales a menudo nos dejan lisiados emocionalmente y nos hacen huir a Lodebar espiritual, creyendo que Dios opera en el mismo carácter con que operaron nuestros padres terrenales. El yugo del mundo nos dice: si eres débil no vales, si estás roto escóndete. Pero el yugo del Padre bueno
Jesús es donde interrumpe ese ciclo de orfandad y quiere mostrarte la verdadera paternidad. Y es donde dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hoy Dios quiere revelarnos el corazón del Padre. Hoy Jesús nos está revelando el corazón del Padre a través de esta historia. Jesús vino a limpiar la imagen distorsionada que tenemos de la paternidad. Y al ver el ejemplo de Jesús es que podemos ser buenos padres, y es que podemos sanar esas heridas quizás de una paternidad distorsionada, y que podemos dejar un legado y una herencia de bendición a nuestros hijos. Porque ¿sabe qué me impacta de todo esto? Un detalle muy importante. Porque cuando Mefiboset está en palacio, dice la palabra, y tenía Mefiboset un hijo pequeño, y se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Yo me imagino ese padre en Lodebar. ¿Qué tengo que ofrecerle a mi hijo? ¿Qué futuro le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué esperanza tengo para mi hijo? Estoy en Lodebar, en la tierra de escasez, en la tierra donde no hay palabra, en la tierra donde no hay bendición, donde lo que hay es sequedad. Pero Dios trajo a Mefiboset no solamente para honrarlo por el pacto que había hecho David con Jonatán, sino que trajo también para que él pudiera tener descanso como padre, y como padre poder ver a su hijo crecer en el palacio junto al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios quiere darle una herencia de bendición a tus hijos y le dará descanso. Ponte de pie, por favor. Oh, Dios bueno. En Lodebar, Mefiboset conocía la fama del rey, él temía. Pero en el palacio conoció el corazón del rey, conoció las verdaderas intenciones del rey. En Lodebar, donde tú y yo encontrábamos antes, el temor era lo que prevalecía. Pero en la casa hemos conocido el corazón del Padre, y el corazón del Padre que te ama. Con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. Porque David no hizo la misericordia de él. David, dice la palabra, habrá alguien al cual yo pueda hacer misericordia de Dios. Porque podemos ser misericordiosos, porque Él nos comunica ese atributo y nos llena de su misericordia. Y primero nos ha dado de su misericordia y de su paz, para que nosotros podamos ser misericordiosos.